¿Cuánto tiempo se necesita para cambiar la dirección de las políticas globales sobre inteligencia artificial? O sea, si lo pensamos bien, la imagen que solemos tener de la gobernanza global es la de meses y meses de debates. Sí, o años incluso. Claro, años, comités interminables que se reúnen en Ginebra o en Nueva York y documentos de 500 páginas. Documentos que luego nadie se lee entero, seamos sinceros. Exacto. Pero resulta que a veces no hace falta tanto. De hecho, ayer mismo, 27 de abril de 2026, en una consulta informal de las Naciones Unidas, bastaron exactamente 180 segundos, 3 minutos. Es que es una cifra increíble cuando lo pones en perspectiva, especialmente si tenemos en cuenta el peso tremendo de lo que se estaba discutiendo allí. Totalmente. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a analizar una publicación reciente en LinkedIn escrita por Mauricio Rizzari. Ajá. Él es un profesional que pertenece a SIATS y al ecosistema CIRAG. Y en su texto relata lo que vivió en esa consulta de la ONU sobre la gobernanza de la IA. Y lo que cuenta es, vamos, digno de estudio. Es alucinante. Nos revela cómo una intervención minúscula de apenas 3 minutos no solo provocó una reacción en cadena masiva en un montón de sectores diferentes, sino que hizo que este experto alterara por completo la hoja de ruta de su propio proyecto. Sí, dio un giro de 180 grados. Para quienes nos escuchan, ya sean gestores de equipos, líderes de proyectos o simplemente gente intentando entender hacia dónde va la tecnología, este caso es un golpe sobre la mesa. Demuestra que el poder real ya no está en quién tiene el algoritmo más grande. Claro. Está en quien sabe articular las reglas del juego. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el formato del evento de la ONU tiene tela. Sí, el escenario fue lo que encendió la mecha, sin duda. Rizzari describe una estructura en la ONU que era casi espartana. La consulta estaba dividida en 4 grupos temáticos, o clústeres, y había una regla de oro inamovible. Cada participante tenía exactamente 3 minutos para su intervención. 3 minutos clavados. Ni un segundo de cortesía adicional, ¿eh? No había margen para digresiones ni para esas largas introducciones protocolarias a las que los diplomáticos están, bueno, tan acostumbrados. A ver, pensémoslo fríamente. 3 minutos no es absolutamente nada. Nada. Es, o sea, el equivalente a un evento de citas rápidas, un speed dating, pero para políticas globales de altísimo nivel. Qué buena comparación, sí. Es que tienes solo 180 segundos para intentar influir en cómo el mundo entero va a regular la tecnología más disruptiva de la historia humana. Y la presión es brutal. Claro, si empiezas con rodeos, para cuando quieres llegar al punto importante te han apagado el micrófono. Por lo que cuenta, Rizzari llegó con una estrategia muy pragmática, aportar algo muy concreto, alineado al milímetro con el documento conceptual de la sesión, y sobre todo, clavar el tiempo. Lo fascinante aquí es cómo una restricción de tiempo tan extrema tiene un efecto psicológico en los ponentes. Te obliga a ir al grano. Te obliga a destilar el pensamiento hasta su esencia más pura. Cuando no puedes adornar tus ideas con florituras, te ves forzado a presentar únicamente la estructura de carga de tu argumento. Vas directo a la raíz. Vas a la raíz matemática de tu idea. Pero claro, Rizzari confiesa en su texto que hubo 2 variables que él no había calculado bien de antemano. ¿Cuáles? Pues la primera fue el nivel de la sala. Yo estoy convencida de que no se esperaba la altísima calidad de las voces que estaban allí presentes. Ya. Y la segunda, que cambiaría todo después, fue el hambre real, una necesidad casi palpable de continuidad práctica que tenían esos asistentes. Claro. Imagino el contraste para él. Vas mentalizado como yo estaba seguro de que iría, para soltar tu discurso rápido, sentarte, cumplir el trámite, y de repente te das cuenta de que la gente en esa sala está desesperada. Sí, desesperada por escuzar algo que funcione en la vida real. Exacto. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un momento, porque Rizzari viene del mundo de la verificación corporativa y el cumplimiento normativo con CIRAG, ¿verdad? Eso es. Pues él no usó sus 3 minutos para hablar de miedos apocalípticos de la IA tipo Terminator, ni de la velocidad de procesamiento de los chips. Eligió hablar del humilde dato. Una decisión clave. Introdujo lo que él llama el ciclo de vida consciente de los datos como su lente de gobernanza. Argumentó que gobernar la IA no puede limitarse a vigilar el modelo en sí, sino que debe extenderse a todo el ciclo de los datos que lo rodean. Para crear lo que él llama un perímetro de confianza.
Ese es el término, sí. Y lo dividió en 4 dimensiones muy específicas: creación, usabilidad, persistencia y reutilización. Así es. Y ese fue el giro copernicano de su intervención, fíjate. Pero a ver, frena ahí un segundo, porque necesito hacer un poco de abogado del diablo. Adelante. Si miramos a toda la industria tecnológica ahora mismo, e incluso si revisamos los artículos que el propio Risari publicó a principios de este mismo mes de abril, todo el mundo, pero todo el mundo, está obsesionado con la IA generativa, Cierto. Con la velocidad, la fluidez, la automatización. con el espectáculo, exacto, con cómo la máquina redacta o dibuja o programa sola. Entonces, si el modelo de IA es el que hace la magia, ¿por qué es tan revolucionario decirle a una sala llena de líderes mundiales que olviden un poco el modelo y se centren en el dato? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la analogía que mejor lo explica es la de un río. Un río, a ver. Imagínate un río. Evaluar únicamente lo que la IA produce, el texto final, la imagen generada o una decisión bancaria, es llegar demasiado tarde. Es como intentar evaluar la calidad del agua de un río observando solo su desembocadura, ignorando por completo todas las fábricas que han vertido residuos kilómetros más arriba. Vale, entiendo por dónde vas. Si no controlas el origen, evaluar el final es prácticamente inútil. Al centrarse en el dato, en lugar de en el modelo, Rizari está atacando el problema antes de que se convierta en un problema. Claro. Y esto resuena y enlaza directamente con los debates sobre soberanía y esos problemas de la caja negra que él lleva meses investigando. Espera un momento, porque entiendo la metáfora del río, suena fantástica en la teoría. Sí, Pero bajemos esto a la tierra. Auditar cada dato que entra en un modelo de inteligencia artificial gigantesco, que se entrena literalmente con medio Internet, a mí me parece logísticamente imposible. desde luego, suena tarea titánica. Por no hablar de los secretos comerciales de las empresas tecnológicas, que no te van a dejar ver sus bases de datos así como así. Ni de broma. Entonces, ¿cómo se supone que un legislador o un ingeniero va a gobernar realmente esto? ¿Cómo funcionan en la práctica esas 4 dimensiones que menciono? Pues a ver, esa es exactamente la pregunta que hace que este marco sea operativo y no solo filosofía barata. ¿Vale? Vamos a desgranar cómo funcionan, porque no se trata de auditar cada letra de Internet a mano, sino de exigir procesos sistémicos. Empecemos por la primera dimensión, la creación. La creación, ¿vale? Esta fase audita el origen, de dónde salió el dato. Se recopiló raspando páginas web sin permiso, el famoso scraping, o proviene de un entorno corporativo certificado. Ah, claro. Si una IA está tomando decisiones médicas, la dimensión de creación exige saber si esos historiales clínicos se generaron de forma ética y precisa. Vale, o sea que la creación es como el control de aduanas del dato. Si el dato nace viciado o sin consentimiento, directamente no pasa el filtro hacia el perímetro de confianza. Exactamente. Se queda en la frontera. Luego pasamos a la segunda dimensión, que es la usabilidad. Usabilidad. Porque no basta con tener un dato limpio desde el punto de vista ético o legal, tiene que ser útil y estar estructurado. ¿A qué te refieres con estructurado? Pues imagina que tienes una biblioteca inmensa, pero los libros están tirados por el suelo, sin tapas y con las páginas desordenadas. Sería un caos. Un PDF escaneado del revés o un texto lleno de errores de formato no es usable para un sistema riguroso. La usabilidad audita si esos datos están preparados técnica y semánticamente para que la IA los interprete sin tener alucinaciones. Ya. Y claro, Risari con su experiencia transformando conocimiento corporativo con Sirag sabe de esto. Totalmente. Sabe bien que un dato incomprensible es tan peligroso como un dato falso. Entendido. Entonces tenemos un dato que nació de forma legítima, que es la creación, y que está bien ordenado, la usabilidad. ¿Eso es? Pero ¿qué pasa con la tercera dimensión? La persistencia. ¿Por qué esta palabra me suena un poco más abstracta? ¿Se refiere a guardarlo en un disco duro que no se rompa o algo así? No, va mucho más allá del almacenamiento físico. La persistencia aborda el ciclo vital del dato en el tiempo y su validez legal o contextual.
Un PDF escaneado del revés, un texto lleno de errores de formato, no es usable para un sistema riguroso. La usabilidad audita si esos datos están preparados técnica y semánticamente para que la IA los interprete sin tener alucinaciones. Ya, y claro, Rizari con su experiencia transformando conocimiento corporativo con Siraj, sabe de esto. Totalmente. Sabe bien que un dato incomprensible es tan peligroso como un dato falso. Entendido. Entonces tenemos un dato que nació de forma legítima, que es la creación, y que está bien ordenado, la usabilidad. Eso es. Pero, ¿qué pasa con la tercera dimensión? La persistencia. ¿Por qué esta palabra me suena un poco más abstracta? ¿Se refiere a guardarlo en un disco duro que no se rompa o algo así? No, va mucho más allá del almacenamiento físico. La persistencia aborda el ciclo vital del dato en el tiempo y su validez legal o contextual. Pensemos en un dato muy concreto: tu estado civil o tu historial financiero. Un dato recopilado en 2022 podría ser técnicamente correcto, pero hoy, en 2026, podría estar completamente desfasado. Claro, te has podido casar, divorciar o arruinar. Exacto. Si la IA usa un dato persistente, pero obsoleto, para denegarte una hipoteca, el sistema falla estrepitosamente. Qué fuerte. Gobernar la persistencia es establecer reglas sobre cuánto tiempo vive un dato, quién lo custodia y cuándo debe caducar o actualizarse dentro de ese perímetro de confianza. Ah, ya lo pillo. Es literalmente como la fecha de caducidad de un alimento en el supermercado. Tal cual. Y eso nos deja con la última dimensión, la reutilización. Esto es el reciclaje del dato. Es más bien el bucle de retroalimentación. Cuando la inteligencia artificial toma una decisión basándose en esos datos, esa misma decisión se convierte a su vez en un nuevo dato. Ostras, es verdad. ¿Y cómo se reintroduce esa nueva información en el sistema? Se usa para reentrenar el modelo. ¿Con qué garantías se hace eso? ¿La reutilización asegura que el resultado de la IA no contamine la base de datos original si por casualidad hay un error? Vista así, tiene todo el sentido del mundo. Si controlas estas 4 fases, la famosa caja negra de la IA deja de ser tan opaca, ¿no? Se vuelve mucho más transparente. Puede que no entiendas exactamente cómo el algoritmo multiplicó los vectores por dentro, porque eso es muy técnico, pero sabes perfectamente qué ingredientes entraron, cómo estaban cortados, cuánto tiempo llevaban en la nevera y qué se hizo con las obras. Has construido un marco de confianza. Y esa es la clave. Gobernando el ciclo del dato, recuperas el control humano sobre el proceso tecnológico. Vale, presentar esta idea tan sólida y estructurada en la ONU es brillante, sin duda. Sí que lo es. Pero la reacción que cuenta Rizari, que tuvo lugar justo después de que el cronómetro marcara el final de sus 3 minutos, eso es lo que realmente convierte este documento en algo extraordinario para mí. Sí. El documento relata una auténtica avalancha. Fíjate que Rizari describe que tras volver a su asiento, el número de solicitudes de contacto, de interacciones y de mensajes que empezó a recibir fue completamente desproporcionado respecto al brevísimo tiempo que tuvo el micrófono abierto. Madre mía. Y no estamos hablando del típico buen trabajo o la palmadita en la espalda que te dan en el pasillo durante la pausa del café. Ya, por compromiso. Nada. Habla de un flujo constante, denso y además muy exigente. Y creo que la clave está en quienes le estaban enviando esos mensajes. Eso es lo que rompe cualquier esquema previo que pudiéramos tener. ¿Quiénes eran? Pues mira, tenía a delegados de gobiernos, a representantes de la sociedad civil, a investigadores del mundo académico, directivos de la industria privada y hasta comunidades técnicas de programadores pidiéndole conectar. Madre mía, todos juntos. A ver, seamos sinceros, esos sectores rara vez se sientan en la misma mesa sin tirarse los trastos a la cabeza. Ya te digo. Tienen agendas diametralmente opuestas. Los técnicos quieren innovar rapidísimo, los gobiernos quieren legislar y poner multas, y la sociedad civil quiere proteger los derechos humanos, como es lógico. Cada uno tira para su lado. Y, sin embargo, todos se acercaron a él con la misma pregunta implícita en la cabeza. ¿Cómo mantenemos vivo este diálogo? Es que muchos asistentes le indicaron de forma explícita que el concepto del ciclo de vida consciente de los datos era un marco operativo que nunca habían escuchado articulado de esa manera. Y que encajaba perfectamente con sus problemas. Le pedían recursos, documentos de referencia y formas de implementar ese marco en su trabajo del día a día. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Me imagino la situación como cuando vas a un macroevento, se encienden las luces principales de golpe porque ya van a cerrar el pabellón y te das cuenta de que nadie se quiere ir a casa. Nadie quiere salir por la puerta. Están todos en corrillos discutiendo apasionadamente. Es asombroso que un solo concepto técnico haya logrado servir como un puente de traducción. Porque de repente, un ingeniero de sistemas que diseña bases de datos, un legislador que redacta normativas y un activista encuentran un idioma común en esas 4 dimensiones. ¿Cómo logró un marco tan metodológico aunar a gente tan distinta? Pues precisamente por eso. El lenguaje del ciclo de vida funcionó como puente porque no es un concepto puramente técnico, de código informático, ni es puramente jerga legal. Es transversal. Es un marco operativo transversal. Y eso es lo que la gente buscaba desesperadamente, sin saberlo. Claro. Un ingeniero puede aplicar las reglas de usabilidad a la arquitectura de su base de datos, ¿verdad? Sí. Un legislador puede usar la regla de persistencia para redactar normativas sobre el derecho al olvido. Brutal. Y un activista de la sociedad civil puede auditar la fase de creación para comprobar si una IA está violando derechos de privacidad. Es una herramienta suiza. Sirve para todo. Y aquí hay un detalle vital del texto de Rizzarri que lo cambia absolutamente todo. A ver, dime. La demanda de toda esta gente no estaba vinculada a comprar o a apoyar comercialmente su proyecto. Claro, o sea, nadie le estaba diciendo a Mauricio, quiero comprar tu software de Sirac para mi empresa mañana mismo. Exactamente. Nadie buscaba comprar un producto en ese momento. Lo que la comunidad global estaba exigiendo era una colaboración genérica. Necesitaban un espacio neutral para poder seguir desarrollando juntos este marco operativo. Y esto pone a un profesional del sector privado en una encrucijada fascinante. Rizzarri se da cuenta de que el evento de la ONU en sí no era el final, no era la meta, sino un catalizador. Una chispa. Sí, el principio de algo más grande. Cuando el mercado no le pide su producto estrella, sino que le pide a gritos que lidere un espacio de colaboración desinteresada. Esa es la gran reflexión que estructura la parte final de su documento. Allí expone las 3 grandes lecciones que extrajo de toda esta experiencia. Ajá. La primera lección es pura urgencia. La necesidad de gobernanza de la IA es urgente, de verdad. Pero las consultas institucionales aisladas, las que se hacen una vez, de vez en cuando, ya no bastan. No son suficientes. Hay un hambre real de espacios duraderos de múltiples partes interesadas. Tiene toda la lógica del mundo. La inteligencia artificial avanza por semanas o por días. No puedes pretender regularla con reuniones esporádicas. ¿Y cuál es la segunda lección? La segunda es la validación de que el marco del ciclo de datos funciona para todos los sectores por igual, como acabamos de comentar. Sí, la herramienta suiza. Y la tercera lección, que me parece una lección de pura sociología, es que la red que se crea justo después del evento es muchísimo más importante que el evento mismo. La red de contactos y la inercia, claro. Entonces, ante este panorama, ¿cuál fue la solución práctica que tomó? Porque teorizar está muy bien, pero el documento relata una acción concreta y real. Pues Rizzarri tomó una decisión valiente. Decidió dejar de lado la promoción de su ecosistema Sirac. ¡Ostras! Sí, guardó en folleto comercial. Y eso a pesar de todo el trabajo que había documentado en marzo y abril sobre cumplimiento y verificación corporativa. Y en su lugar, creó un grupo público en LinkedIn llamado ONU AI Governance Collaboration Forum. Foro de colaboración sobre gobernanza de la IA de la ONU. Exacto. Un espacio abierto, sin fines promocionales, orientado 100% a la colaboración a largo plazo. Detengámonos a pensar en lo que significa todo esto, porque es un giro de guión brutal para un directivo. Ya te digo. Tienes a un líder tecnológico que acaba de tener su momento de gloria ante líderes mundiales. La reacción instintiva, o sea, el manual clásico de cualquier directivo de Silicon Valley, te dice que aproveches el tirón. Haz networking a tope y vende. Haz networking agresivo y vende tu plataforma, claro. Y en lugar de eso, él reflexiona y concluye que su siguiente paso debe ser construir, no promocionar. Prioriza la creación de una comunidad desinteresada por encima de vender su propia plataforma. Renuncia al marketing a corto plazo para convertirse en arquitecto de una infraestructura de diálogo. Esto plantea una pregunta importante y aporta una síntesis final fascinante. A ver. Este movimiento refleja un cambio de paradigma clarísimo en 2026. La gobernanza de la inteligencia artificial ya no puede ser dictada desde arriba, en sesiones de 3 minutos por unos pocos elegidos. ¿Ya no vale con eso? Requiere una red continua, una red abierta que aplique este marco del ciclo de datos en tiempo real.
Y el hecho de que alguien del sector privado priorice facilitar ese terreno neutral nos indica que incluso la industria sabe que sin foros abiertos la gobernanza es una quimera. Es como admitir que el problema es demasiado grande para que una sola entidad lo gestione por su cuenta. Bueno, vamos a ir recapitulando la idea principal de esta exploración de hoy para quienes nos escuchan. Perfecto. Lo que nos enseña la experiencia de Rizzari es que hemos pasado de ver la gobernanza de la IA como un problema de cajas negras y de reuniones institucionales cerradas a entenderla como una necesidad imperiosa. La necesidad de gestionar el ciclo de vida de los datos de forma consciente. Eso es. Exacto. Consciente y colectiva, a través de foros abiertos donde todas las partes interactúen. Y para cerrar, quiero despedir a la gente que nos oye con una reflexión, un pensamiento final provocativo, para que exploren por su cuenta. A ver qué planteas. Volvamos a esa estricta sala de las Naciones Unidas. Si una simple intervención de 3 minutos pudo desencadenar la creación de una red global independiente en Internet que exige una colaboración continua sobre los datos, Sí. ¿qué ocurrirá con las estructuras tradicionales de formulación de políticas internacionales? O sea, ¿qué va a pasar cuando se den cuenta de que el verdadero debate sobre las reglas de la IA ya no ocurre en sus salas de reuniones formales, sino en foros autoorganizados por los propios ciudadanos, académicos y técnicos? Es una pregunta excelente para darle vueltas. Quizás el centro de gravedad del poder ya se ha movido y las instituciones tradicionales van a tener que adaptarse rápido si no quieren quedarse atrás. Bueno, ahí lo dejamos para que le den una pensada. Hasta la próxima inmersión profunda. Hasta la próxima.